y ver eh, y ver cómo los negocios son relevantes dentro del plan de Dios y dentro del reino de Dios. Aquí son las 2:10 de la mañana, estamos en la madrugada, estoy en un edificio, espero que los vecinos no se quejen por el ruido, pero creo que está bastante aislado, pero es la madrugada aquí en España, así que estoy en Valencia, pero estoy muy contento por compartir aquellas cosas que el Señor nos ha permitido vivir ya como personas y también como ministerio de Big One en Iberoamérica y en otras naciones donde estamos estableciendo esta visión de Dios. Nosotros con mi esposa llevamos 30 años de ministerio. Voy a compartir mi pantalla. De ministerio misionero que hemos realizado por más de 30 años en diferentes países, en 3 continentes. Así que tenemos un contexto bastante amplio en cuanto a las culturas, en cuanto a la misión, por un lado. Hemos estado en África, hemos estado en Europa y hemos estado también trabajando por 11 años en Asia. No quiero nombrar algunos países por algunas situaciones, pero hemos estado trabajando en estos 3 contextos y en 2 de ellos siempre fuimos reconocidos nosotros como misioneros, como gente que va a hacer una misión, porque la situación lo requería. Pero cuando nosotros fuimos a este país asiático, un país cerrado al evangelio, entonces teníamos que entrar con otra con otra identidad que no sea la que nosotros habitualmente estábamos llevando. Entonces, aquí cambia la cosa. Aquí cambia cuando Dios empieza a hablar y empieza a moldearte para que el Evangelio, para que la palabra de Dios y el reino de Dios sea relevante en las naciones. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo entrar? ¿Cómo poder comunicar en lugares que no tiene fácil acceso al Evangelio y no está permitido? Entonces, ahí entramos nosotros como personas de negocio. Perdón, esta es una foto, no sé si la estáis viendo. Puedes poner una señal si la estás viendo mi pantalla. No soy marino. Esta foto me Sí, la tomé en el barco Logos en Chile cuando fui a una conferencia de negocios y misión ahí. Pero la pongo porque básicamente ha sido un viaje, ha sido navegar por 30 años dentro de la voluntad de Dios y siguiendo las instrucciones del Señor. Y nos encontramos con los negocios. Nos encontramos en esta disyuntiva negocios y misión. Y me acuerdo yo de preguntarle al Señor, Señor, ¿son legítimos los negocios para nosotros como misioneros? Es parte de tu plan y eran preguntas que venían, porque como oyeron ayer a David Pinto, en nuestros países o nuestra teología iberoamericana está muy arraigado este dualismo, esto sagrado y secular, y tendemos nosotros a separar, y de ahí viene que nosotros no hemos impactado la sociedad como iglesia para llegar a otras áreas de la sociedad de las que estamos ya llegando. Entonces, hay una fuerza que impide que nosotros lleguemos de una manera efectiva a otras áreas de la sociedad, como son el área y la esfera de los negocios. Entonces, aparece nosotros los negocios. ¿Qué hacemos con los negocios? Y empieza una lucha por dentro, una lucha de nuestra identidad. Cristianos con negocios, ¿es posible hacerlo? Y había esta tirantez, y esto como, a ver, no estamos cumpliendo la obra de Dios porque realmente estamos usando estrategias de negocios
pero en realidad somos misioneros. Había una falta de entendimiento donde Dios tuvo, al principio los negocios fueron una excusa. Marcelo, ¿Sí? ¿Sí? Daniel, ¿me escuchas no te bien? oigo. Se cortó un momento, pero ya creo que está todo bien. Sí, ¿Se oye bien? sí, sí. Se cortó solamente un momento, pero creo que podemos continuar con la clase. Si están escuchando bien, si están viendo, pueden de pronto poner una manito arriba, mandar un sticker. Igual yo estoy muy Afirmativo, se pendiente escucha. ahí del chat. Puedes continuar. Vale, muy bien. Entonces nosotros entramos a este mundo de negocios y yo le llamo una visión tridimensional, porque para nosotros era una excusa para entrar a naciones menos alcanzadas. Era la plataforma, era como entrar a esta nación y era una buena excusa, pero el negocio no era un fin en sí. Los negocios nos permitía entrar a una nación. Entonces, al principio fue como una excusa. Pero cuando empezamos a ver la trascendencia de los negocios en el plan de Dios, nos dimos cuenta que era una estrategia que Dios estaba usando para entrar a naciones menos alcanzadas en el mundo, y esta estrategia estaba siendo efectiva, esta estrategia estábamos viendo que daba resultado y la teníamos que compartir como una estrategia para ir a otras naciones menos alcanzadas. Pero la revelación no llegó hasta ahí solamente, sino que después el Señor nos habló de un movimiento, y esto creo que lo escuchen bien, un movimiento de negocios con una misión en el mundo. Y creo que Dios quiere usar y está usando a emprendedores, está usando a hombres de negocio, está usando para entrar en esta esfera de los negocios, trayendo negocios que tienen claras metas misionales y que son efectivos para entrar y tienen consigo un llamamiento del Señor. Entonces, no solamente era una excusa, no solamente es una estrategia, sino que es un movimiento que Dios está produciendo en varias naciones para que cumplir la gran comisión, para que también los empresarios y emprendedores tomen su lugar con su llamado, con sus capacidades y con sus emprendimientos y empresas y hagan parte del cumplimiento de la gran comisión. Y esto no nace de Big One, esto no nace de una gran estrategia misionera, este nace en el corazón del Señor. Y me acuerdo cuando yo estaba con dudas, cuando yo estaba con dudas sobre los negocios, y a mí y a mi esposa nos dijeron, oye, ustedes tienen experiencia en los negocios, pueden tomar toda esta parte latina de habla hispana y crear ahí un movimiento de negocios con una misión, ustedes lo pueden hacer. Yo me entusiasmé, mi esposa también, pero de pronto este dualismo dentro de nosotros, esta lucha entre sagrado y secular, fue fuertemente una barrera que se levantó delante de mí principalmente y me hizo dudar. Y me acuerdo que toda una noche yo estuve luchando con este dualismo, o sea, los negocios, misión, quizás los negocios me aparten de la misión, me aparten del plan de Dios. Llevo casi 30 años en misiones y ahora esto me puede apartar de los propósitos de Dios. Y me acuerdo que estaba hasta la madrugada y, y yo dije, Señor, si tú no me hablas, y esto es importante escucharlo porque es una experiencia que va a marcar nuestra vida y va a marcar este movimiento que es negocios con una misión. Y yo le dije, Señor, si tú no me hablas, Señor, si tú no eres que me dice adelante, entonces yo no voy a ningún lugar con los negocios. Así que por un lado quería, pero también quería hacer la voluntad de Dios.
me acuerdo que me levanto en la mañana, me despierto y lo primero que el Señor me dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y los estudiosos de la Biblia o los que estudian medianamente la Biblia, saben que la trascendencia de esa revelación que tuvo Pedro en el lienzo cuando bajaba los cuadrúpedos inmundos, animales inmundos, el Señor dice, mata y come. Y Pedro dice, Señor, no ha entrado cosa inmunda a mi boca nunca, no lo voy a hacer. Básicamente le está diciendo, no lo voy a hacer. Y la insistencia del Señor es mata y come. Y ahí viene la palabra hacia Pedro, que va a ser una revelación para todo el curso de la iglesia y para la extensión del evangelio. Y le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Así que él comprendió que los gentiles eran parte de este plan de redención del Señor y así de una iglesia judía pasa a ser una iglesia judía, pero también con un alcance a los gentiles. Así que esa fue la palabra que Dios me dio en el año 2015 y yo me lancé con esto con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Voy a seguir compartiendo la pantalla por acá porque es impresionante cómo los negocios para el reino de Dios están en el corazón de Dios. No es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, es algo que nació en el corazón de Dios. Y voy a mostrarle algunos, nosotros tuvimos 2 negocios en Asia, eh, abrimos una compañía, esto lo voy a pasar muy rápido, una compañía, una empresa, ahí está el nombre, y esto es lo más bonito que yo puedo decir, que nosotros abrimos un restaurante de comida típica española, tapas, paellas y todo lo que tú te puedas imaginar. Y cuando nos dimos cuenta, guiados por el Señor, que éramos casi los únicos en India que teníamos comida típica española en un restaurante en el norte de India. Así que fue tremendo lo que el Señor hizo en eso. Teníamos un equipo pequeño, siempre los equipos pioneros son pequeños, no sé por qué no me deja mover. Ahí la taberna, ahí está. Esto la construimos nosotros, eran locales comerciales y la transformamos en una taberna, en un restaurante español. Todo eso diseño, algunas cosas también teníamos cafetería, esa tortilla de patatas españolas es muy típico. No tiene que faltar los pollos asados en un restaurante. Para algunos que a las 7 de la tarde no sé si te dará hambre. A mi esposa atendiendo. Y lo curioso es que nuestros clientes en ese tiempo eran, casi el 90% de nuestros clientes eran jóvenes israelíes. Así que el Señor nos habló de ministrar, de alcanzar y de bendecir a los israelíes que pasaban por esa zona y que nosotros a través de este negocio ministrábamos. También teníamos clientes indios y ahí hay jóvenes, bueno, todos son jóvenes entre 23 y 25 años israelíes que iban a la zona por la marihuana, por las fiestas y se encontraban con la taberna donde nosotros podíamos bendecirle, ministrarle y también encaminar su camino a través de Jesús. También habían equipos que nos ayudaban a evangelizar en la zona. Estos son israelitas, eran muy familiares, siempre estaban muy cercanos, más familias indias, bueno, parte del staff y 100 chicos israelíes ahí. Y también nosotros a través de este restaurante quisimos impactar también la sociedad y nosotros creamos un hogar de niñas del Himalaya, estábamos en el Himalaya, que niñas que no tenían recursos, que básicamente si nosotros no las rescatábamos, no les ayudábamos, terminaban casadas muy jóvenes
o en otro tipo de situaciones muy difíciles. Y tuvimos nuestro hogar de niñas llamada Princesas del Himalaya y hacíamos eventos en nuestros restaurantes para ellas como este. Parte de los recursos que nosotros teníamos iba para estos eventos. También en la taberna teníamos presentaciones folclóricas, invitábamos gente. La verdad que estoy mostrando esto porque, bueno, aquí parte del equipo, las niñas del hogar de niños y otros amigos que fueron parte de nuestro ministerio ahí en el norte de India. Pero quería mostrar esto porque a veces dice, bueno, era como dicen en España, un chiringuito, era algo, ¿no? Era un negocio, funcionaba como negocio, generaba recursos como un negocio, pero los propósitos eran diferentes y ahí viene el tema de la transformación a través de los negocios. Primera cosa que yo quiero decirte, para que haya una transformación a través de los negocios y que haya un impacto a través de los negocios, tiene que haber una intencionalidad tuya de unir negocios y misión. Dos caminos muy diferentes antiguamente, los negocios iban por un lado y la misión por otro lado, pero una parte importante en crear este impacto y en esta transformación es que tú tienes que unir negocios y misión. Esto no camina en forma diferente. No es que haces, como dijo Daniel, haces tu negocio por un lado y después tienes tiempo para el ministerio. El concepto que nosotros estamos hablando es que estos dos conceptos que estaban separados, negocio y misión, ahora los unimos en uno para crear un impacto y una transformación. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que Dios te ha dado talentos, te ha dado llamamiento, como en el caso de los emprendedores y hombres de negocio, para crear recursos, pero dentro de su plan está en que tu negocio esté perfilado con los propósitos del reino de Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es, para unir negocios y misión, tiene que haber una intencionalidad. Quiere decir que tú tienes que tener la intención de que estas dos cosas se unan, porque cuando no hay intencionalidad, entonces nada va a pasar. Tienes que tener la intención de unir negocios con, con misión. Me está corriendo ahí. ¿No? A ver si me está corriendo. Una de las cosas que nosotros también estamos diciendo en esto es que cada una de las personas está llamada a algo específico en la vida. O sea, no solamente el llamado, que también significa vocación, es para ministros, pastores, evangelistas, misioneros. Cada una de las personas tiene un llamado de Dios, así los empresarios y los emprendedores tienen un llamado de Dios para hacer su voluntad y cumplir su propósito en la vida. Y cada uno de nosotros estamos dentro de estos dos llamados o grandes llamados que Dios hace. Uno, como aparece aquí en Marcos, y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo ese llamado es para todas las personas, para todos los creyentes, es un llamado de ir y predicar el evangelio. Así que no es una tarea del pastor, no es una tarea solamente de los evangelistas, es un llamado general de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y por otro lado, este llamado incluye ir, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Y esta palabra, hacer discípulos, va más allá que simplemente predicar el Evangelio, sino que discipularlos, enseñarles a todas las naciones y en todas las áreas de la vida. Y aquí es relevante, entonces es relevante la Biblia, empieza a ser relevante la palabra. Una de las cosas que es importante es predicar el Evangelio, es muy importante, pero como iglesia hemos dejado otros aspectos de la vida, como los negocios, como los recursos, la economía, y se la hemos dejado en manos de otros. Y dio, eh, Dios no solamente dio mandatos, no solamente principios y valores para que funcionemos dentro de esta área de negocios, sino también modelos bíblicos para seguir. Y esos modelos se los dio el Señor en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia para que el pueblo de Israel andara en ellos y sea luz para las naciones. Y esto significa que esos modelos eran para todos nosotros. Así que todo el mundo tiene un llamado y cada uno tiene que ver cuál es su llamado de Dios. Entonces nosotros creemos fehacientemente que los empresarios y los emprendedores tienen un llamado de Dios y que tienen que cumplir el propósito de Dios para extender su reino y cumplir con ese propósito en la vida. No es tan fácil, no es tan fácil crear esta transformación o estos impactos, porque podemos decir, si creemos impactos, pero ¿cómo los creamos? Y hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que ver para convertirnos en estos agentes de transformación como empresarios y como personas de negocio. Primero, seguramente lo habló David ayer, rompiendo estos paradigmas de sagrado y secular. Están muy arraigados en la iglesia cristiana evangélica, en la iglesia en general en Iberoamérica, esta separación que hacemos entre sagrado y secular, que no nos ha permitido ingresar a otras áreas de la sociedad y las hemos dejado a otras personas. Así que mucha gente que tiene dones y talentos como los hombres de negocio, no están cumpliendo su labor y su llamamiento porque nunca supieron que Dios le estaba llamando a eso. Entonces, en este tiempo hay una revelación, se vuelve a revelar esto para que los hombres de negocios y emprendedores cumplan con el llamado de Dios. Pero para eso tenemos que romper estos paradigmas, paradigmas que han estado por siglos en nuestra teología o simplemente en nuestra cultura donde separamos secular y sagrado. Nosotros también tenemos que tener claro, uno de los requisitos, una cosmovisión clara y bíblica de qué dice la Biblia acerca de negocios, emprendimiento y el llamado que hay esto. Así que cuando tú piensas que eres un empresario cristiano, un emprendedor cristiano, tienes que ser un estudioso de la Biblia. Y ahora tienes que tomar la Biblia también, no solamente por el aspecto de salvación, sino qué es el plan de Dios en el área que te ha correspondido ministrar, que es en el área de los negocios. Así que tienes que volver a retomar la Biblia y leerlos con estos lentes. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor acerca de negocios, economía y emprendimiento? Y encontrarás una riqueza tremenda de esta conmovisión bíblica acerca de negocios y economía en la Biblia. Así que muchos empresarios cristianos que han empezado a estudiar la cosmovisión bíblica, han empezado a estudiar lo que dice la Biblia acerca de los negocios, se han transformado ellos mismos y han dicho, pero tantos años queriendo servir a Dios no tenía lugar y ahora entiendo que mi lugar es a través de las herramientas, de las habilidades y de los dones que Dios me dio en esta área de los negocios. La cosmovisión bíblica tenemos que cambiarla. Entonces, cuando nosotros nos estábamos planteando eh, o, o, o llevamos adelante estos cursos de transformación de negocios, dijimos,
¿Y qué teología tenemos en cuanto a negocio? Porque como latinoamericanos o iberoamericanos, está por un lado fuertemente la teología de la prosperidad que está invadiendo, ¿qué? Estamos enseñando de la teología de la prosperidad y por otro lado, o estamos enseñando la teología de la pobreza, que el pobre se va a ir al cielo simplemente por ser pobre y que esa es la realidad de la gente. Entonces, ¿cuál es nuestra teología? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? Como lo dijo muy bien David ayer, es somos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos eh, somos dueños temporales de recursos que Dios ha puesto para que los administremos. Entonces, tiene que haber un cambio, tiene que haber un aprendizaje de cuál es nuestra cosmovisión y qué dice la Biblia acerca de negocio, emprendimiento y todo lo que tiene que ver en esta área. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? Muy bien. Otro requisito también, romper paradigma como visión bíblica, eh, tener una mentalidad de discipular naciones, porque no solamente una mentalidad de llevar un evangelio de salvación, que es lo principal, que es lo que va a transformar a las personas. Eso es muy esencial y todos estamos de acuerdo en base a esto. Pero el discipulado de las naciones tiene que ver con la influencia del reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas que los cristianos podemos influenciar con los principios, valores del reino y entrar en esta área tan difícil como es los negocios y discipular las naciones a través de esta área que nos has tocado, que son los negocios. También un requisito es que nosotros tenemos que ir para convertirnos en un agente de transformación con una mentalidad diferente. Ahora también, para crear un impacto a través de tu negocio, también tienes que ser respuesta a problemas reales de tu comunidad, a problemas reales de tu país, a problemas reales y contingentes que están sucediendo ahí. No simplemente dar a los pobres para que sigan siendo pobres y mantener a los pobres. No, cómo yo erradico la pobreza, cómo yo soy responsable de sacar a la gente de la pobreza, proveer recursos, proveer trabajo, proveer empresa, educación. Hay una gama social en que la empresa puede ser relevante y puede transformar su área. Y quizás muchas veces no estamos siendo relevantes en ser respuesta como iglesia a problemas reales que tiene nuestro país y nuestra comunidad. Observar en qué puedo ayudar como empresa, cómo me puedo meter y ser una respuesta a cosas que pasan en mi barrio, en mi ciudad y también en mi nación. Y una de las cosas importantes también como, como personas de negocio es que el negocio te posiciona en medio de las personas, no en una esquina. Porque cuando uno abre un negocio, te pone en medio de personas, ya sea un negocio de servicio, ya sea un negocio que produce algo, traiga un producto, esto te posiciona en medio de las personas. Y una de las palabras que Dios nos habló en Asia es que nosotros debíamos estar en medio de la gente, no aislado. En medio de la gente fue como lo hizo Jesús. Iba a las bodas, se metía en la comunidad, iba a lugares donde estaba la gente para compartir el Evangelio y como llamado también a emprender y crear un impacto, nosotros debemos posicionar también nuestro negocio donde el Señor te indique donde sea el mejor impacto. Muchos hombres de negocios quizás no están de acuerdo conmigo en esto,
en nuestra visión de negocios como misión, la, el negocio sigue la misión y no la misión sigue el negocio. No sé si me entiende. Porque los emprendedores y hombres de negocios saben captar las oportunidades y las oportunidades las tenemos por todos lados. Y muchos de ellos ya aprovechan las oportunidades. Pero en el reino de Dios no solamente se aprovechan oportunidades, sino se ve dónde Dios está trabajando para que yo trabaje. Porque este es mi llamado, mi negocio es mi llamado, los negocios, mi emprendimiento es mi llamado. Entonces yo tengo que saber dónde Dios está trabajando para establecer mi negocio. O qué oportunidades debo tomar y qué no debo tomar, porque algunas son relevantes para el reino de Dios. Entonces, ¿quién sigue a quién? La misión a que me refiero es el propósito de Dios en tu vida. ¿Quién está dirigiendo el barco? ¿Es el negocio con las oportunidades o es la misión? Para nosotros en Big One, el negocio sigue la misión. Donde hay misión, ahí trabajamos con el negocio. Y esto crea una perspectiva totalmente diferente a lo que el mundo está enseñando con su mentalidad y visión solamente de ganar dinero, de sustentarse, que es legítimo, pero los negocios van más allá para crear ese impacto. Entonces va a crear un impacto cuando tu negocio siga la misión de Dios. Y a veces vas a tener que rechazar oportunidades porque no está la misión de Dios ahí. Entonces, ahí cambia algo muy diferente. Ahí empieza a internalizarte, oye, entonces tengo que estar alineado con Dios. Sí, esto es serio. Así como el pastor, así como los evangelistas, así como el misionero tienen que estar alineados a escuchar su voz y hacer su voluntad, el hombre de negocio y el emprendedor también tiene que estar alineado para ir en pos de la misión de Dios, y esa misión de Dios también crea oportunidades y desarrollo a través de los negocios. Entonces, un hombre de negocio normal, inclusive cristiano, puede decirme, Marcelo, estás equivocado, porque nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades. Si no aprovechas todas las oportunidades, entonces tu negocio va a fracasar. Pero yo te digo, si ese negocio solamente sigue las oportunidades, no es un negocio conforme al corazón de Dios, porque la persona, el empresario, tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que aprender a ver dónde Dios está trabajando, dónde Dios quiere. Los negocios que nosotros abrimos en Asia, estos dos negocios, fue escuchando la voz de Dios, fue diciendo, ¿dónde, Señor? Aquí, ¿en qué lugar? ¿Qué queremos establecer? Es esto. ¿Por qué, Señor? Hay un propósito. ¿Por qué fuimos a ese barrio hippie donde hay israelí? Porque Dios nos habló. Ahí establecimos eso. Parecía una locura, pero fuimos guiados por Dios. ¿Y qué pasó con nuestros negocios? Fueron exitosos. Y a veces el éxito no está solamente en cuánto dinero estás ganando, que es otra cosa que te dicen en todos lados. Puedes ganar, sí, un negocio tiene que ganar, tiene que generar recursos, pero a veces ganamos en otras cosas. Ganamos en que establecemos el reino de Dios, en que podemos ayudar a otras personas, en que hay comunidades que nos necesitan, es que estamos ayudando en el área social, en que en ese lugar, aunque no voy a ganar mucho dinero, pero el reino se va a extender. Entonces, esa mentalidad es la que tiene que tener un empresario cristiano y un emprendedor, de ir a por la obra de Dios. Y el Señor se encarga del resto, de los recursos, de las oportunidades. Dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te añadirán. Y para el empresario lo mismo, cuando tú buscas el reino de Dios, ¿dónde está, Señor? ¿Dónde tengo que establecer? ¿Dónde me tengo que posicionar? Cuando quieres que Dios vaya adelante, entonces todas las cosas serán añadidas también. Claro que está preocupado que tu negocio crezca, claro que el Señor se va a preocupar que te dé los recursos necesarios para tu familia, para tus empleados y poder ayudar a otros. Así que sí, no van reñidos,
O sea, el plan de Dios no va reñido con generar los recursos. Pero tienes que estar alineado con Dios para crear este impacto. Ninguna persona que quiera crear un impacto con su negocio piense que lo va a crear por sí solo. Su vida tiene que estar transformada por el Espíritu de Dios para poder transformar comunidades. Entonces el Señor empieza a hacer la obra en ti, empieza a transformar tu mente, a transformar tu corazón y a transformar tu negocio para que se cumplan los propósitos del reino. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Daniel, ¿se escucha bien todo? Todo muy bien, Marcelo. Yo creo que están callados después de ese último comentario, pero es súper clave entender que nosotros no perseguimos el modelo que la sociedad sí persigue. Y escuchar lo que usted comenta de cómo nosotros como empresarios seguimos la misión y no seguimos las oportunidades, yo creo que para muchos de nosotros es un baldado de agua fría, ¿no? Hoy en día decir eso es ir contracorriente porque en cada esquina como empresarios, en cada grupo que tenemos, en cada capacitación que tenemos como empresarios, como inversionistas, nos dicen mente de tiburón y no perder la oportunidad, ¿no? Pero es algo bien clave. Entonces, yo creo que podemos continuar. Ahí en el chat estoy poniendo un resumen de lo que Marcelo está compartiéndonos a todos. Sí, la verdad que estoy emocionado porque he visto cambios en los empresarios y en los emprendedores que hemos ministrado a través de nuestras escuelas de negocios y a través de la red iberoamericana de B1 y cómo ya esa mentalidad, cómo ellos han desaprendido aquellas cosas que han aprendido inclusive en la universidad y gente que ha estudiado inclusive en Harvard o en otras ha dicho, esto no te lo enseñan ahí. Esto te lo enseñan totalmente diferente, claro, porque son humanistas, no son bíblicos. Y nosotros tenemos que empezar a reeducarnos en el área de emprendimiento y de negocio para poder hacer la voluntad de Dios y crear estos impactos. Porque Dios quiere usarte como una flecha. Yo tengo una sobrina que practica arco y dice que cada flecha, cada lanzamiento es diferente, nunca es igual, pero todos necesitan dar en el blanco. Así que el Señor quiere lanzarte como una flecha y que seas un impacto. Un impacto es como eh, algo, un proyectil que lleva velocidad y deja una marca y deja una huella y eso crea un impacto que va a perdurar, una reacción que va a perdurar. Y Dios quiere usarte. Dios quiere usarte así como usa a profetas, usa a maestros, usa a pastores, quiere usarte para establecer el reino de Dios a través de los negocios, pero quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida, quiere que tu vida esté alineada con Él y quieres que agarres la Biblia y la Biblia sea tu manual de vida, de salvación, de consuelo y de instrucción, porque tiene mucha instrucción en el área de negocio, economía. La Biblia, aparte de ser un libro que nos lleva al Padre y a la salvación, es un libro de instrucción para que vivamos acorde a los valores y principios de Dios aquí en la tierra. Entonces, para traer transformación, hay cuatro áreas, algunos usan tres áreas, ¿no? Sobre todo cuando se habla de sustentabilidad. Estaba escuchando un poco de la sustentabilidad entre lo económico, lo ambiental y lo social. Los tres elementos tienen que estar coordinados y ser equilibrados, tanto lo económico de una empresa, lo que hace a través del medio ambiente, pero lo que hace a través social es sustentable si se unen estas tres cosas. Pero falta un elemento, el elemento espiritual. Entonces, hay, hay cuatro impactos que tu negocio puede hacer y por lo menos mínimo dos o tres impactos tienen que haber. Pero uno de los principales es que tu negocio tiene que traer un impacto espiritual. O sea, tienes que estar consciente que a través de lo que haces, de tu servicio, tu negocio, tu emprendimiento, vas a crear un impacto espiritual a través de llevar el reino de Dios
a tus negocios a través de establecer estos principios del reino de Dios, de justicia, de equidad, de generosidad y también de la predicación del Evangelio. Así que no nos vamos a escapar porque todos estamos bajo esta paraguas de ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio para todos. Así que como empresarios y emprendedores, el primer impacto que nosotros necesitamos hacer con nuestro negocio es un impacto espiritual. Y tú dices, ¿cómo lo hago? Si estoy vendiendo esto, voy a entregar tratados, voy a orar por las personas. Mira, en la escuela de transformación de negocios te vamos a dar estrategias que ya son comprobadas, estrategias que ya algunos están usando, pero también estrategias que Dios te va a dar a ti mismo para que este impacto sea real, el impacto espiritual. Después, obviamente, estamos dentro de una sociedad que necesita de nosotros. Los recursos que nosotros generamos, de acorde a la Biblia, no son solamente para nosotros, sino es para compartirnos. De ahí viene la generosidad del reino de Dios. Y no estamos hablando solamente de diezmo y ofrenda. Estamos hablando de que si nuestro negocio genera, podemos ir mucho más allá. Entonces, otro impacto que tú puedes crear a través de tu negocio es un impacto social. Y dices, bueno, mira en tu barrio, mira en tu ciudad, mira en tu nación. Hay muchas áreas en las que tú puedas ayudar, tu negocio puede ayudar en el área social. Hay muchas empresas ya que lo están haciendo, que no son cristianas y que ayudan socialmente. Principalmente nosotros que sabemos la realidad espiritual de las personas, pero también la realidad social de gente que está bajo abusos de trata de niños, de trata de blancas, de delincuencia, de drogadicción. Hay tantos problemas sociales que resolver que mi empresa también debiera resolver algunos de estos eh, aspectos sociales. Y la gente de B1, los que se comprometen a crear impacto, ya lo están haciendo. No es algo que se va a hacer, no es algo, la gente está entrando y creando impacto espiritual y también creando impacto social. Y lo otro impacto es obviamente medioambiental. Nosotros como administradores de los recursos de Dios, Dios nos ha dejado los recursos para que los administremos. Así que esto del medio ambiente no es solamente algo que un partido verde nos está diciendo, bueno, colabora con lo medioambiental, sino que la Biblia nos está hablando que nos ha entregado recursos y estos recursos tienen que ser bien utilizados acorde también a los mandamientos, acorde a los principios que Dios dejó para los recursos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer dentro de tu empresa? ¿Tu empresa está contaminando? ¿No está haciendo ejemplo? ¿Cómo es el aspecto dentro y fuera de tu empresa? ¿Es un ambiente limpio? ¿Es un ambiente agradable para los trabajadores y para el entorno? ¿Qué estamos haciendo en el área medioambiental? También crear un impacto medioambiental. Y obviamente, el cuarto impacto que tu empresa tiene que producir es un impacto económico. ¿Y qué queremos decir con un impacto económico? Queremos decir que una empresa no solamente tiene ganancias, tiene recursos y estos recursos también pueden ser derivados para la obra de Dios. Hay empresarios que están apoyando a misioneros o están invirtiendo dinero para extender el reino de Dios. ¿Cómo los recursos de mi emprendimiento pueden ayudar a extender el reino de Dios? Y también cómo nuestros recursos y nuestra empresa ayuda a crear nuevas oportunidades para que comunidades pobres puedan surgir, porque esa es injusticia. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Estamos encargados de traer la justicia de Dios a aquella gente que está en pobreza, que está en la miseria. Yo vengo de países asiáticos, es decir, viendo donde la miseria está ahí a la orden del día. Entonces, ¿cómo ayudar a esas comunidades? No solamente dar el pan al que tiene hambre, que es algo inmediato, que sí lo debemos hacer, pero ¿cómo ayudamos nosotros
a que esto se establezca, que esas personas surjan, que esas personas se dignifiquen y también conozcan al Señor. O sea, cuando que nosotros queremos hacer estos impactos, necesitamos un compromiso con el Señor, un compromiso serio. Así que nuestros estudiantes en las escuelas de negocio hacen un proyecto donde estos impactos están relacionados con nuestro plan de negocio y plan del reino, que sería este, están unidos para crear estos impactos en la sociedad. Eh, Nuestros dos negocios que abrimos en Asia fueron famosos. Nuestra pequeña hostal, en un lugar que no era comercial, estaba en el segundo lugar en los comentarios de TripAdvisor, en la ciudad de entre más de 1.100 hoteles. Un pequeño, una pequeña hostal de 10 habitaciones, en el segundo lugar en el ranking. Y los comentarios eran extraordinarios. Recibíamos gente de diferentes naciones y tal. Y la gente de alrededor de la villa empezó a ver que nos iba bien. Y que ese lugar que no era turístico, ellos podían hacer lo mismo. Así que a 100 metros, otro abrió una casa vacacional. A otros 200 metros de nuestro hostal, otro abrió otra casa vacacional. Espectacular. Después otro abrió un hotel. Actualmente hay más de 15 hoteles alrededor de donde nosotros teníamos nuestro hostal, producto de esto. Porque tu negocio en las manos de Dios produce un impacto también en la sociedad y en la economía alrededor tuyo. Y ese no era un lugar comercial y ahora se tornó un lugar totalmente comercial en ese sector y en el sector aledaño, que ahí están los más grandes hoteles actualmente ahí. Uno de las cadenas de hoteles grande en ese lugar eh, fue a visitar nuestra pequeño hostal y ese año y varios años después nos enviaban, cuando tenían overbooking, enviaban a sus clientes a nuestro hostal. Y era un hotel prestigioso, enviando a sus clientes que tenían overbooking a nuestro hostal. Y eso estaba diciendo que estábamos haciendo cosas de calidad y de excelencia. Y excelencia no es lo mismo que decir perfección, porque nadie es perfecto, pero nuestra excelencia es mi 100%, todo lo que yo puedo dar para dar un servicio de calidad con todo mi corazón, y ese es lo que nosotros llamamos transformación también, trayendo estos elementos a través de nuestro negocio. ¿Y sabe lo que decía la gente de nuestro negocio como un servicio? Es es el baño más limpio de todo este país. Y no solamente un comentario, eran cientos de comentarios que, aparte de otras cosas buenas, es el baño más limpio. Igual en nuestro restaurante también, buena comida y tal, es el baño más limpio de este país. Y es increíble. Ninguno de nosotros había tenido un restaurante, y menos de un restaurante español, que era complejo, pero llegó un momento que el Señor nos bendijo. Pasamos yo te comprendo, pasamos estos momentos de prueba, bajones, subida y bajada, donde te preguntas, me he equivocado, ¿dónde estoy? Señor, ayúdame, lo pasamos. Pero vino el momento de la bendición. Y literalmente la gente hacía cola en nuestro restaurante para tener una mesa. Nuestro brownie que habíamos sacado de internet, de una receta de internet, se convirtió para nuestros clientes en el brownie más bueno del mundo, sacado de una receta de internet. Entonces, nosotros nos reíamos porque decíamos, ¿esta es solamente la gracia de Dios que nos ha guiado hasta esto? No es porque nosotros seamos grandes creadores de cosas, sino porque Dios tiene un plan. Y cuando Dios tiene un plan, un propósito contigo, hace cosas extraordinarias. Y quizás tienes tu negocio, y aquí yo quiero, quiero ser bien enfático, quizás tú tienes tu negocio, tienes tu emprendimiento y estás luchando con eso, y quizás el Señor te está diciendo, tienes que entregármelo, tienes que rendirlo a mí, tienes que rendir tu vida.
tu vida no puede vivir separada entre la iglesia y tu negocio. Tienes que rendirme todo a mí para que yo te use y tú puedas crear estos impactos al cual has estado llamando. Así que quiere usarte, el Señor quiere usarte y quiere usarte efectivamente y quiere usarte con todos tus dones, todos tus talentos. Conoces tus lágrimas, tus luchas porque has luchado, conoces tu soledad también porque un emprendedor es solitario, conoces los sueños que hay en tu corazón, el Señor los conoce, pero te está diciendo que entregue esos derechos a Él. Y una de las cosas que el Señor nos habló para nuestro restaurante, el Señor me decía constantemente, entrégame tu barca. Y yo no entendía, ¿qué, Señor, es esto? Entrégame tu barca. Y era que todo le pertenece a Él. No somos dueños de nada, somos administradores y nos rendimos de corazón, de mente, y nuestros talentos y nuestros negocios tienen que estar rendidos al Señor. Así que es una generación que Dios quiere levantar con poder, con propósito, alineados para crear impactos en nuestras naciones, ya sean en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Guatemala. Queremos ver un avivamiento dentro de los emprendedores y hombres de negocio apasionados por el Señor, llevando el Evangelio, creando impacto en estas cuatro áreas y alcanzando a personas en el mundo y cumpliendo el propósito de Dios y cumpliendo con el llamamiento de la gran comisión. Dios te está haciendo ese llamado. Dios quiere que seas una persona de impacto. Dios quiere prosperarte también, así como prospera tu alma. Dios quiere posicionarte para que seas luz en medio de la oscuridad y quiere posicionarte en un lugar donde Él sea glorificado. Así que los negocios son elementos importantes dentro del reino de Dios, donde el Señor quiere usarte a ti y a mí para la extensión de su reino. Esto es parte de lo que vamos a vivir en la Escuela de Transformación de Negocios en Medellín, Colombia. Y quiero hacerte esta invitación porque queremos dejarte con este sabor, no queremos entregarte toda la información, con este sabor de que algo importante Dios quiere de mí. Y cuando Dios quiere algo importante, yo me capacito, yo voy, me quiero perfeccionar, quiero ser mejor, quiero ser una mujer, un emprendedor de impacto, que impacte en la sociedad. Yo quiero dejar una huella en esta generación. Y el tiempo se va rápido, hermanos. El tiempo se va muy rápido. Así que aprovecha el tiempo. Y nuestros alumnos cuando terminan nuestras escuelas dicen, tuve un encuentro con el Señor. Y es una escuela de negocios. Pero hay tanta unción y tanto de lo que Dios te va a hablar y que te quiere hablar y moldear y transformar tu vida y tu negocio y llevarlo hasta donde Él quiere que sea, que la gente dice, primeramente, tuve un encuentro con el Señor. Y otros dicen, fui alineado con el propósito. Yo estaba yendo por este lado como cristiano, pero el Señor me trajo a esta dirección. Así que te invito a ser un agente de transformación y de impacto en las naciones. Te invito también a la próxima escuela en Medellín, Colombia, para que tengas un encuentro y una transformación en tu vida y en tu negocio. Muchas gracias. Son las 3 de la mañana aquí en España, Valencia. Gracias, Marcelo. Gracias por el esfuerzo, aún por compartir con nosotros en la madrugada, sacar el espacio, el tiempo. De verdad que fue una clase de mucha, mucha riqueza. Gracias de verdad. Gracias a los que estuvieron conectados. Voy a